Domingo tercero de Cuaresma. La catequesis de hoy tiene como título Para ti son mis frutos, Señor. Leemos el Evangelio, que es del capítulo 13 de San Lucas, del versículo del 1 al 9. En aquel momento llegaron algunos que contaron a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos permaneceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Y les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Y dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto, yo cavaré a su alrededor, echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no, lo da, la cortas. Palabra del Señor. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio viene bien siempre, como todos los evangelios. Son para cada época, cada momento, para cada persona, en el momento que está viviendo. Tiene, digamos, su manantial catequético o sus manantiales catequéticos. Pero quizá en esos momentos que vivimos actualmente, de tanta gente que son profetas agoreros, como llamamos en España, que hablan por hablar, va a haber el castigo de Dios porque tal vidente, tal. Y esto es lo que está pasando en el Evangelio de hoy. Hubo posiblemente una revuelta ahí en Galilea, ¿no? ¿Una revuelta contra qué? Pues contra la ocupación romana. Y entonces parece ser que hubo una revuelta de algunos de estos que quizá pues se formaban una especie de partido independentista o cosas de esas y tal, pero violento. No con la palabra, sino violento. Y evidentemente, pues digamos, la ocupación romana vio lo que estaban haciendo o habían hecho, les cogieron y les condenaron a muerte. Sí, con un juicio a lo mejor de media hora, es que en aquel tiempo era así. No hay que alabarlo ni bendecirlo, pero era así. Y por si fuera poco, pues Jesús habla de una especie de accidente que hubo, ¿no?, en la construcción de una torre en Siloé. Cedió la torre por las razones que fueran y murieron 18 personas. Y les dice: vosotros que estáis siempre de agoreros diciendo castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios, ¿por qué no os miráis a vosotros mismos? Porque si no os convertís, todos vais a morir igual. Si no os convertís, ¿qué esperáis después de la muerte? Si no os habéis convertido. Os adelanto un poco la catequesis que viene después. Vosotros que tanto decís, ha pasado esto y he oído tal vidente o tal no sé cuánto, tal más de eso allá. Miraos a vosotros mismos. Antes de sacar por vuestra boquita bonita esas cosas, miraos a vosotros mismos. ¿En qué sentido? Porque hay el peligro de que seáis una higuera
higuera es un árbol, igual que la viña, que tiene relación en la espiritualidad de Israel, en la espiritualidad de Israel, espiritualidad bíblica, con la palabra de Dios. Sí, es la fecundidad de la palabra de Dios. Pero una higuera que no da fruto, solamente da hojas, ahí no hay ninguna fecundidad. Y si encima te crees con derecho a decir, Dios va a castigar porque hacéis esto, hacéis lo otro, entonces ya el ridículo está servido. El ridículo ya está servido. Cuando suceden estas cosas, primero hay que verlo como accidentes o como objeto de la maldad del hombre, ¿no? El caso de los que mató Pilato. Podía haberle dado otra salida, digamos, de penas que no fuera la muerte. Pero esto ha pasado desgraciadamente en la historia, ¿no? Pero que os sirváis, o la gente se sirva de esto, para decir, ¿ves cómo los castigó Dios? No. No. Lo que Jesús está diciendo hoy es que te mires a ti mismo. Porque si solamente tiene hojas deslumbrantes, pero solamente hojas deslumbrantes, te crees que haces algo, pero solamente hojas, ¿con qué derecho vas a decir castigo de Dios? ¿Con qué derecho? Estás ciego. Si esto lo hubiera dicho un cualquiera, podríamos objetar 1000 veces, pero cuando sale de la boca de Jesús, mejor nos callamos la boca, nos miramos por dentro y vemos qué relación hay desde dentro, qué relación hay entre nuestro corazón y el Evangelio de Jesús. Y a lo mejor, a partir de entonces, sí daremos los verdaderos pasos de conversión, los que no son solamente hojas exteriores, sino los frutos que nacen de un corazón humilde, un corazón que acoge la palabra de Dios, un corazón que acoge a Jesús, porque acoger la palabra de Dios es acoger a Jesús, y acoger a Jesús es acoger la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra del Padre. No podemos hacer distorsión. Tienes que ver de qué va el Evangelio. Tenemos que ver todos, también yo, de qué va el Evangelio de Jesús. Ese Evangelio no se lo inventó Jesús. El mismo Jesús dice que lo que yo hablo son palabras que me ha dicho el Padre a mí. Primero, para que sepa por dónde, en cuanto hombre, por dónde va la misión que me ha confiado. Y luego son palabras que dice a su iglesia, a sus discípulos, a través de Jesús. Pero siempre son palabras que vienen del Padre. Dice Juan al final del capítulo 12, dice Jesús, dice así, yo no he hablado por mi cuenta. Versículo 49 y 50. No he hablado por mi cuenta. Ha sido el Padre que me ha enviado, el que me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Por lo tanto, mejor que en tu boca estén las palabras de Jesús que las palabras de un vidente, ¿vale? Por muy santo que sea. Por muy santo que sea. Lo que nos convierte son las palabras de Jesús. Y si no sabes de qué va el Evangelio, más que en rasgos, a lo mejor, digamos, los que más se conocen, ahora que viene la Semana Santa, nos conocemos la crucifixión perfectamente, llega la Navidad, no sabemos perfectamente el nacimiento de Jesús, cosa que me parece maravillosa, maravillosa. Pero no es todo el Evangelio. El Evangelio de la conversación hay que verlo, pasaje tras pasaje. No te engañes a ti mismo. No nos engañemos a nosotros mismos. Mirad, esto es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que si este Evangelio no hubiera salido de la boca de Jesús, de que quizás solamente demos hojas y no fruto, no me atrevería a decirlo. Y si me atrevo a decirlo, es porque este Evangelio primero me lo aplico a mí mismo. Mira que si la gente me dice que bien predica el Padre Antonio, que bien escribe, y resulta que solamente son hojas, ¿a dónde voy? ¡Qué fracaso de mi vida! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy?
De todas formas, os digo una cosa. Si hablo como hablo, es que al menos en mi deseo profundo es seguir pasaje tras pasaje el Evangelio de Jesús. Eso sí lo tengo en el corazón y en el alma. ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿no? Exactamente. La buena noticia que hay aquí, después de lo que podíamos decir, esta denuncia profunda de Jesús, tan profunda que ningún hombre se puede atrever a decirla. Si no hubiera salido de la boca de Jesús, yo no me atrevería a hablar como estoy hablando. Sale de la boca de Jesús. Hemos titulado a este catequesis, ¿cómo lo hemos titulado? Para ti son mis frutos, Señor. Qué bonito. Para ti son mis frutos, Señor. Estas son palabras actuales de la esposa del Cantar de los Cantares. Creo que es el capítulo 8, ahí por el 7 me parece. Sí, buscadlo, el 7, ¿no? El 7 o el 8. Para ti son mis frutos, los he guardado para ti. No los he puesto en un escaparate para que la gente me aplauda. No, si la gente me aplauda ya no son frutos, es escoria. Si la gente me aplaude por los frutos que hago, porque rezo mucho, porque doy limosna, porque hago esto, porque visito a los pobres, porque tal, cosas todas totalmente evangélicas. Pero si están puestas ahí en escaparate para que todo el mundo las vea, porque mi boquita lo ha dicho, mi lengüecita tan bonita lo ha dicho, esos frutos ya quedan para ti, no son para Dios. La esposa del Cantar de los Cantares dice, para ti son mis frutos, los he guardado para ti. Y ahí, cuando empezamos por ahí, ya los frutos se sobreponen a las hojas. Las hojas ya quedan un poquito, como quien dice, para encubrir, proteger los frutos. Pero lo que cuenta son los frutos que cogemos, que coge Dios, como frutos de vida eterna. Como frutos de vida eterna. Hay frutos para el aplauso de los demás, que ahí se quedan en el aplauso, pero ya no quedan en ti. Los has arrancado por tus vanidades. Y hay frutos que permanecen para la vida eterna. Lo dice el mismo Jesús después de dar la catequesis a la samaritana. Jesús quedó con la samaritana dándole la catequesis de agua viva. Yo tengo un pozo, un manantial de aguas eternas, ¿no? Dice Jesús a esta mujer. Y bueno, no me meto en esta catequesis porque esta catequesis va en otra dirección y no puedo romper la dirección. La dirección es la catequesis de este domingo, 3 de Cuaresma. El caso es que mientras Jesús hablaba con la samaritana, los apóstoles fueron a la ciudad, porque el pozo quedaba a 3-4 kilómetros de la ciudad de Samaria, y fueron allí a comprar alimentos para comer. Y Jesús terminó de hablar a la samaritana, una catequesis bellísima, un día la daremos, y los discípulos dijeron, Maestro, come. Habían traído, lo que fuera, ¿no? Y Jesús aprovechó para decirles, antes de la comida, yo tengo para comer un alimento que vosotros todavía no conocéis. Sois demasiado del mundo, ya os enseñaré yo la comida verdadera. Ya os la enseñaré yo, lo que es el pan de la palabra y a partir de ahí el pan de la Eucaristía. Pero todavía no lo conocéis, pero ya os lo digo. El pan de la palabra y el pan de la Eucaristía son el verdadero pan. ¿Por qué? Porque por la fuerza de ese pan haré la voluntad de mi Padre. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilla! Jesús que escucha al Padre. Jesús que escucha al Padre. Y después les dice, al ver que la samaritana había ido a Samaria a contar al pueblo de Samaria que se había encontrado con el Mesías, que había hablado con él,
que le había iluminado su corazón acerca de los 5 maridos. ¿Qué 5 maridos? Ay, Dios mío. Ay, la mujer no aguanta un marido, van a aguantar 5, y más de la boca de Jesús. No, hombre, no. Era para decir las 5 santuarios idólatras traídos de Babilonia, de los samaritanos, porque había sido colonizada por ciudadanos de Asiria cuando Israel fue al destierro. Y cuando uno conoce la Biblia para nada, pues 5 maridos, sí, como si fuera una película. Ay, Dios mío. Pero bueno, eso no toca ahora. Lo que toca es que esta mujer vio que el Mesías había hablado con él. Y fue a toda, corriendo, dejando el cántaro. Ya no le interesó nada. Fue corriendo a toda velocidad a decir a los de su ciudad: he encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías. ¿Sabéis quién hizo eso antes que la samaritana? Andrés, el hermano de Pedro, cuando le llamó junto con Juan. Y Andrés se echó a correr igual que la samaritana y dijo a Pedro: hemos encontrado al Mesías, y lo llevó donde Jesús. Y Felipe, lo mismo con Natanael. Y un catequista tocado por Dios es el catequista porque en mayor o menor grado ya ha encontrado al Mesías. Me gusta decir esto, porque sé que muchos de vosotros que escucháis estas catequesis sois catequistas. Y lo sois porque de una forma o de otra ya habéis encontrado a Jesús. Que este encuentro tenga que ser mayor, pues igual que yo. Cada vez tiene que ser más claro, más diáfano, más profundo. Pero la palabra nos hace encontrar a Jesús. Y fruto de haber encontrado a Jesús con la palabra, valoramos en todo su valor, si se puede llamar así, el recibirlo en el pan eucarístico. Un pan lleva al otro. Un plan que cruza la línea roja que nos lleva a la conversión. Esa línea roja cuando empieza, cuando dices: basta de hojas brillantes, basta de hojas brillantes, vamos a dar fruto, y voy al Evangelio, y voy a la palabra. Y a un cierto momento, esta palabra se convierte en Eucaristía, pero primero has comido el pan de la palabra. Todo eso va por ahí, queridos. La prueba de que todo eso va por ahí es que yo puedo decir como sacerdote que he conocido a gente de comunión diaria. Y como sacerdote lo puedo decir porque no sabéis de qué estoy hablando, ni lo sabréis nunca. Pero yo como sacerdote he podido ver que todo eran hojas en la higuera de su corazón. Nada más que hojas. Luego, como dice el Salmo, su lengua se pasea por la tierra, criticando aquí y criticando allá. Eso de su lengua se pasea por la tierra viene de un salmo, no viene de mí. Por tanto, muy bien sabía Dios lo que quería decirnos con ese salmo. Vosotros que escucháis las catequesis, ya no vais por ahí, porque os veréis aburrido en la primera o en la segunda. Vosotros queréis algo más, queréis todo. Todo que es el Dios vivo dentro de vosotros, la palabra hecha carne dentro de vosotros, la palabra del Padre, que así llamaban a Jesús los primeros cristianos, la palabra del Padre. Y cómo ardía el corazón de estos primeros discípulos de Jesús, primeros cristianos, primera, segunda, tercera, cuarta generación de cristianos. Cómo ardería el corazón de ellos al recibir la palabra. Exactamente igual que ardía el corazón de los 2 discípulos de Maús. Estamos en un tiempo de la Iglesia que se ha recuperado la espiritualidad de la palabra, y ahí estamos, siendo luz del mundo. No somos mejores que nuestros padres y nuestros abuelos.
Ellos tuvieron lo que tuvieron y nosotros tenemos lo que tenemos. Y Dios nos medirá según demos fruto y no hojas. ¿De acuerdo? Por ahí vamos. Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Sois a los discípulos. De esto todavía no sabéis nada. No sabéis nada. Hubo un tiempo de oscuridad en el pueblo de Israel. Hubo gente que cumplió la voluntad del Padre. Ahí tenemos a tantos que perdieron su vida por iluminar al pueblo de Israel. Los profetas, casi todos murieron mártires, casi todos, porque cayeron mal al pueblo que estaba acostumbrado a producir solamente hojas. Así fue. Y otros dieron su vida. ¿De qué forma? Abraham, un hombre que tenía todo en la vida, gran cantidad de rebaños, de ganados, de todo lo que quería, criados y siervos. Y Jesús le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, te daré una enorme descendencia. Y Abraham creyó. ¿Y sabes cuál es la descendencia de Abraham? Primero, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue? David fue descendencia de Abraham. ¿Y cuál fue la descendencia suprema de David? El Mesías, Jesús, hijo de David. El Mesías, hijo de David. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Y a partir ya del Mesías, ya vienen higueras, que las higueras están para proteger a los frutos. Pero los frutos están ahí. Y podríamos llamar que el ejemplo señero, primordial, quitando Jesús, por cierto. El gran fruto de Dios es Jesús. El gran fruto de Dios en cuanto hombre fue Jesús. Es Jesús. Sigue siendo Jesús. Pero hay alguien que también supone un antes y un después, la fidelidad a Dios. María de Nazaret. Recibe una propuesta de Dios que rompe sus esquemas, rompe los proyectos matrimoniales que tenía con José. Cuando el ángel la anunció, María ya estaba desposada con José. Sí, lo podéis leer en el Evangelio de Mateo. Lo que pasa es que aún no vivían juntos porque había un mes, digamos, de paréntesis entre el matrimonio oficial y el llegar a vivir juntos. Y en ese tiempo el ángel fue donde María. Y María vio que sus sueños tan bonitos que había hecho con José, tan bonitos, tan profundos, tan llenos de la voluntad de Dios, sin duda, si no, el ángel no la hubiera llamado llena de gracia. ¿Por qué llena de gracia? Porque cuando iba a la sinagoga o al templo, en general, la sinagoga en general, de Nazaret, la palabra que escuchaba la metía ya en el corazón, ya la llevaba dentro. Después su vida era muy normal, lo que tuviera que hacer en casa de sus padres, vida normal como cualquier jovencita de su edad. Pero la palabra no se le escapaba al salir de la sinagoga. Y por eso la llamamos llena de gracia, porque así la llamó Dios por medio del ángel. Y nosotros tenemos que ver en ella, que a veces nos embobamos con la Virgen María, y habrá que preguntarse si cuando salimos del templo, de la iglesia, también somos llenos de gracia como ella. Porque si no salimos de gracia y ahora nos hemos olvidado de la palabra, y no la llevamos dentro, no la acariciamos después en nuestra oración de cada día, pues a lo mejor, nuestra devoción a María queda solamente en las hojas de la higuera. Es muy duro lo que digo. Pero como yo he vivido eso, puedo decíroslo.
Mi devoción ahora a la Virgen María es en base a los frutos, no a las hojas de la higuera. ¿Verdad? Ya os dije que esta catequesis de Jesús era fortísima. Ya os lo dije. Pues María, al decir, hágase en mí según tu palabra, ya entró en la línea del Mesías. Porque es lo que dice el Salmo 40 del Mesías es cómo vino al mundo. ¿No sabéis cómo vino al mundo el Mesías? Adelantándose a su madre. ¿Sí? ¿Cómo se adelantó a su madre, padre? Pues por la profecía que leemos en este salmo, en que, digamos, Salmo 40, ya lo tengo, sí, en que dice proféticamente el salmista, proféticamente, sin saber nada más, decía la profecía que el Espíritu Santo le ponía en la mente y de ahí en el corazón, y de ahí salió que no quisiste sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocausto ni victoria, que la gente sale igual que antes, con hojas nada más. Dije entonces, aquí estoy. Y aquí da voz al futuro Mesías. Se va prescrito en el rollo del libro, o sea, en la palabra, el pergamino de la palabra, como llamaban entonces a la Biblia los judíos. ¿Qué se va prescrito? Hacer tu voluntad, lo mismo que María, ¿no? Pero 6 siglos antes, ¿no? O 10. Este salmo de quién es de David, ¿no? Pues sí, 1000 años antes. David es 10 siglos antes del nacimiento de Jesús. Se me ha prescrito hacer tu voluntad. Y dice entonces el Mesías responde, el Hijo responde al Padre, Dios mío, en tu palabra me complazco en el fondo de mi ser. ¿Qué os parece? Jesús que precede a María en el cumplimiento de la voluntad de Dios. María conocía este salmo, como todos los judíos, pero él lo llevó el corazón. Y porque, escuchadme bien, ¿vale? Abrid bien el oído al que vais a escuchar. Abrid bien el oído, vosotros, y yo también. Porque María, cuando proclamaba este salmo en la sinagoga, lo escribía en su alma, en su corazón. Por eso, repito, por eso, no por su cara bonita. No porque hubiera hecho 40.000 promesas, que aunque las hubiera hecho, en este momento lo que cuenta es esto, que María, como había visto tantas veces, había oído este salmo en la sinagoga. Quizá alguna vez le tocó a ella, como mínimo, proclamarlo en su familia, que la oración que rezaba en las familias era también los salmos. Como había rezado tantas veces, que lo que me dice la palabra es hacer tu voluntad, se me ha prescrito en el rollo de tu libro, hacer tu voluntad, ella lo había escrito, le salió normal, como cuando se abre la compuerta de un pantano, le salió normal la riada de agua viva, como se abre la compuerta de un pantano que sale el agua a regar los campos, le salió a María normal decir, hágase en mí tu voluntad. Llevaba años diciéndolo con el corazón más que con los labios. ¿Veis por dónde va la espiritualidad de la palabra? Primero, una profecía sobre Jesús que motivó la encarnación. Segundo, alguien en el cual Dios se fijó para que esa encarnación pudiera hacerse en un seno. Luego diré por qué digo la palabra seno. Luego lo diré. En el seno de una mujer, de una virgen, como ya ha profetizado Isaías, porque María aún no vivía con José. Y María dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo mismo que dijo su hijo 10 siglos antes. Le dijo el hijo al Padre, envíame. Vamos a enseñar al mundo a hacer la voluntad de Dios. Y María dijo, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad. Es lo mismo. Voluntad y palabra son sinónimos.
¿Os dais cuenta de la belleza infinita de la palabra de Dios? ¿Os dais cuenta? ¿Eh? El mundo está lleno de belleza. Hay tanta gente que hace cosas bellas. Pero esta belleza, estos artistas, tienen que mirar a la belleza infinita de la palabra de Dios. Porque se abre el misterio de Dios en su palabra. Y esa es la belleza insuperable. La palabra es la belleza infinita de Dios. Por eso San Agustín lo dijo: tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé. Y disfrutaba partiendo la palabra. Y escribió tantas cosas, comentarios a los salmos y todo esto que escribió él, partiendo la palabra, para que viviéramos de la belleza que Dios le dio a San Agustín poder contemplar. San Agustín es maestro de la belleza y todos los santos lo fueron, como no hablar de San Francisco, por ejemplo, y tantos de ellos, maestros de la belleza, porque ellos abrieron su corazón a la belleza de Dios, a la belleza de Dios. Y María firmó la belleza de Dios al decir: hágase en mí según tu palabra. Esta es la verdadera devoción a María. Esta es la devoción que Dios quiere para su madre. No inventemos otra. Os dije antes que os iba a hablar de la palabra seno. Pues sí, os voy a hablar ahora. ¿Sabéis por qué? Porque cuando María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, María, poco después, fue al encuentro de su prima Santa Isabel. Sabía por el ángel que en su vejez había quedado embarazada, igual que Sara, la mujer de Abraham. ¿Veis cómo todo está bien atado en la revelación de Dios? Bueno, ¿y qué pasó en la visitación del ángel a María? Perdón, de María a Isabel. Pues leémoslo. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, el Juan Bautista que llevaba en su seno saltó de gozo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y fruto de que quedó llena del Espíritu Santo, Isabel dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de su seno. 2 veces aparece la palabra seno en este Evangelio. Primero, el seno de Isabel. En su seno saltó Juan Bautista de gozo. Y María tuvo la revelación de que estaba ante la madre del Mesías. Nadie le había dicho nada. Nadie. Dice en aquellos días, es decir, muy pocos días después del anuncio del ángel. Si no lo sabía San José, me imagino que tampoco hubo ninguna voz que se lo dijera a Isabel, ¿no? Si José no lo supo, comprendéis que tampoco, y menos aún, lo iba a saber su prima Isabel, pero tuvo la revelación de Dios. Bendito el fruto de tu seno. Y quiero decir a esta palabra: a mí no me gusta para nada, y que espero que lo entendáis, que en el Ave María se diga bendito el fruto de tu vientre. No, esa palabra no fue la que usó Dios para revelar a Isabel. Le reveló bendito el fruto de tu seno. Yo comprendo que en la Edad Media, por la razón que fuera, que fue cuando, digamos, Santo Domingo tuvo la inspiración del rosario, pues vendría mejor aquella palabra, no lo sé. Hay que tener en cuenta que era un tiempo de una ignorancia bíblica enorme. Enorme. ¿Por qué? Pues porque al principio el Evangelio y la Biblia se sabía primero en griego y después en latín. Y luego en el Imperio Romano pues ya pasó al latín.
Pero después, con el paso del tiempo, la gente ya dejó de hablar latín y aparecieron las lenguas, digamos, propias de cada país. El español, el francés, el italiano, ¿entiendes? Portugués, todo eso, ¿no? Y la gente quedó en la cultura más profunda, porque el pueblo en general, pues no sabía ya el latín. Era para gente muy pudiente, nada más, que podían hacer estudios superiores. Y quizá por eso, pues, Santo Domingo vio que era mejor decir el fruto de tu vientre, pero suena mal. Esa palabra suena mal, para mí me suena mal. Y lo sabéis, y lo sabéis. El fruto de su seno es totalmente diferente. Y por eso yo, cuando rezo el Ave María privado, digo el fruto de tu seno. Primero es la palabra que utiliza Dios por medio de Isabel. Bendito el fruto de tu seno. Y yo rezo así. Es mucho más digno. Tiene mucho más dignidad. Mucha más dignidad. También de cara a la encarnación y de cara a su madre, a María. Y quería decirlo. Pero es que ya no solamente porque queda más bonito, o porque queda más elegante, o porque queda más real decir el fruto de su seno. Es mucho más real. Es que cuando guardamos la palabra, Jesús dice que hay que guardarla en nuestro seno, el seno de la mujer y el seno del hombre. Tenemos un seno interior donde guardar la palabra. ¿A que os gusta mucho más? ¿Verdad que sí? Sí, pero padre, ¿y usted eso de que la palabra está en el seno y tal, guardar el corazón, guardarle el seno, ¿cómo es eso? A ver, ¿qué identidad ve usted ahí? Buena pregunta. Pues mira, a mí esto no me lo ha dicho nadie. ¿Por qué? Porque está en el Evangelio. Ay, padre, yo no lo he oído nunca. Bueno, os lo voy a decir. Estoy de buen humor, así que os lo voy a decir, como estoy de buen humor. Os lo voy a decir porque Dios me lo dijo a mí por medio del Evangelio. Y mi mayor alegría es transmitir al pueblo que Dios me da lo que Él me revela a mí. Y vosotros que estáis en Argentina, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, a mi querido Ecuador, tantos años que estuve ahí, y en tantas partes del mundo donde llega esta catequesis, sois parte de las ovejas que Dios me ha confiado. Quizás sea peor que vosotros, pero me ha confiado el Evangelio para santificaros. Y ojalá me pueda santificar yo también. Pues Jesús, ya vamos al grano, ¿no? Y no os pongáis nerviosos. Juan, ¿vale? Capítulo 7, el versículo 37 y 38, dice Jesús: en el último día de la fiesta, la llamada fiesta de las tiendas, pero no me voy a detener porque la catequesis ya va muy avanzada y después me faltará tiempo. El más solemne, Jesús puesto en pie. Por ese pie es cuando uno va a proclamar algo muy importante. En la Escritura ponerse de pie para hablar es porque va a decir algo importantísimo, que todos tienen que callarse. Hasta las moscas se tienen que callar, tienen que parar el vuelo. ¿Y qué dijo Jesús tan importante? Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí. Sí, Padre, yo creo en Jesús. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, al creer en mí, es creer en mis palabras, ¿vale? No vayamos por el atajo que no nos lleva a ninguna parte. Y sus palabras tienen un nombre, sí, Evangelio. ¿Y qué pasa? Pues Jesús continúa y dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Del seno de María nació Jesús. Del seno de los profetas nacieron
las profecías bellísimas que nos preparan al encuentro con Jesús. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos ellos. Mirad lo que dice, por ejemplo, el profeta Oseas. Repito que casi todos murieron mártires, ¿no? Eso ya lo sabéis, ¿no? Pues, ¿qué os parece esta profecía de Oseas, ¿no? Este Oseas que empieza sus catequesis diciendo: Israel ha sido infiel, tiene esposas infieles, Israel, sí, los ídolos de otros pueblos, ahí están, este pueblo, cabeza dura, no hay quien, no hay cómo decirle las cosas, vuelve a lo mismo, vuelve al vómito, como dice San Pedro en una de sus cartas, ya está bien, la cerda vuelve a su vómito. Ay, padre, qué palabras más duras. Las dijo San Pedro, pelearos con él, ¿vale? No conmigo, las dijo él. Pues al final triunfa la misericordia. Al final triunfa la misericordia. Lo digo por tercera vez. Al final triunfa la misericordia. Y dice el profeta Oseas, Efraín. Oseas llama Efraín a Israel. ¿Sabéis por qué? Porque Efraín tiene fama de la tribu más rebelde. Sí, y le llama Efraín. Es decir, rebelde, más que rebelde. Y sin embargo, mirad cómo habla Efraín. Habla en nombre de Dios, es Dios el que está hablando. ¿Qué tiene aún con los ídolos? Está hablando de una iglesia, el nuevo Israel, que va a caminar por encima de los ídolos. Será siempre una minoría, no nos hagamos ilusiones. Pero esa iglesia está viva 20 siglos. Lleva 20 siglos viva. Y depende de nosotros que seamos luz de Jesús. De que aumenten los discípulos de Jesús. Porque cuanto más discípulos de Jesús, más luz tendrá este mundo. Pues ahí está la profecía. Israel, viviste de los ídolos, pero no. Ya viene el Mesías. ¿Qué tiene aún con los ídolos? Yo la atiendo. Yo soy como un ciprés, siempre verde. Gracias a mí se te halla fruto. Ya se acabaron las hojas. ¿Os dais cuenta cómo todo está escrito? Cómo todo está profetizado. Gracias a mí. Gracias a mí. Si no, darás hojas nada más. Y gracias a mí. Padre, es muy bonito. Estoy temblando de la emoción. Vale, pues no tiembles. Porque tienes que saber escuchar. Porque ¿sabéis cuándo cumple Jesús? Cuando cumple Dios esta profecía de Efraín, gracias a mí se te halla fruto. ¿Sabéis cuándo? Capítulo 15 del del Evangelio de Juan. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Nos limpia. ¿Qué significa nos limpia? Pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, pasamos por miedos, pasamos por soledades, pasamos por momentos de desesperación. Pero si nos mantenemos en la palabra, daremos fruto. Daremos fruto. Por eso dice, estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado. No, yo no me invento nada. ¿De acuerdo? Y esa palabra que te limpia te hace digno de la Eucaristía. Padre, hasta que yo no esté limpio no soy digno. No, eso es mentira. Eso no lo estoy diciendo yo. Jesucristo habla de un proceso de una limpieza progresiva. Y mientras empiece esta limpieza, y todos vosotros ya vais por ahí, sois, igual que yo, dignos de la Eucaristía. Pero luego, en este mismo capítulo, en el versículo 16 dice, alegraos para lo que vais a oír. Versículo 16, lo vuelvo a repetir. Escribidlo en letras de oro en un papel y guardadlo en vuestro corazón. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado, os he dado una misión
¿Para qué? Para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esa es la promesa de Dios. Cuando yo era jovencito, en unos ejercicios espirituales, yo me debatía entre si tenía o no vocación sacerdotal. No sé si eso os lo he contado alguna vez. Creo que sí, pero lo vuelvo a contar. Y uno de esos días eran 3 días de ejercicio. Es que 4 yo ya no aguantaba, ¿eh? En aquel tiempo 4 ya era mucho. 3 y porque éramos amigos todos, ¿no? Nos pasamos todos los ejercicios fumando. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paciencia tuvo Dios con nosotros! Y el pobre sacerdote que nos llevó. Pero quedó contento al final. Pero un día ante el sagrario abrí la Biblia al azar. Nunca lo había hecho. Ni sabía lo que significaba eso. Yo me debatía entre si sacerdote o no. Y puse el dedo en una página y lo que leí fue esto. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Vuestro fruto permanezca. Por supuesto que de este versículo, que da para todos unos ejercicios espirituales de 8 días, no entendí nada. Lo único que entendí era que yo no estaba eligiendo a Jesús, que era Él que me había elegido a mí. Entonces, qué fácil es decir que sí. Bueno, os lo he contado, ¿no? ¿Os ha parecido que usted ya está convertido? Se lo preguntáis a mi ángel de la guarda y a lo mejor le dan vómitos, así que mejor que no preguntéis, ¿de acuerdo? Pero sí doy pasos, porque ¿a dónde voy a ir yo? Si el discipulado de por sí es mayor que el mundo entero, ¿cómo voy a cambiar? Si la llamada al discipulado es mayor que el mundo entero, ¿cómo voy a cambiar de dirección? No me arrepiento de estos pasos. Pero bueno, tengo que ir a la catequesis, ¿eh? Pero iba dentro de la catequesis. Pedro no escogió a Jesús. Jesús escogió a Pedro. Juan no escogió a Jesús, ni Santiago, ni Andrés, ni Mateo. Jesús les llamó. Algo sintieron para ponerse de pie. Cayeron 40.000 veces, pero siguieron con Jesús. Cayeron 1000 veces, pero siguieron con Jesús, todos menos Judas. Y si Judas hubiera sido humilde, Jesús lo hubiera acogido de la misma forma que acogió a Pedro y a todos los demás que cobardemente habían huido. Casi todos. Menos Juan padre, sí. Pero Juan, como dice San Agustín, era pariente del sumo sacerdote y nadie le iba a tocar. A Pedro sí, a él no. De hecho, nadie se metió con él, con Pedro sí. Por eso las cosas en su sitio. Y eso no quita que Juan sea el discípulo amado, es que tiene que serlo a la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llamó a Juan discípulo amado, te estaba llamando a ti y a mí. Y tenía que poner a alguien que subiera de referencia. No, no era el mejor. Era la referencia de todos nosotros llamados a ser discípulos amados. Padre Antonio, qué bien habla usted, ¿sí? Y tú eres un idólatra, porque no soy yo el que hablo. Es Cristo el que habla por mí. Por lo tanto, dejémonos de idolatrías, ¿vale? Bueno, Jesús amó a estos porque le siguieron hasta donde pudieron. Había una línea roja que no podían seguir, que era dar la vida por él. Lo había dicho a Pedro. Daré mi vida por ti, la darás más tarde. Eso valió para todos. Y Jesús en la última cena, lo que pasó fue impresionante. La Eucaristía. Suponía que después de recibir el cuerpo del Señor tenían que estar arrebatados de emoción, en éxtasis, ¿no? En éxtasis tienen que estar todos. Pues no. Después de la comunión, ¿qué pasó? Lucas 22, 24. Entre ellos también un altercado. Altercado significa una pelea muy fuerte sobre quién de ellos era el mayor. Después de comulgar, para que un poquito abramos los ojos, ¿no? Los pasos de Jesús. Él sabe cuáles son nuestros pasos. Y por si fuera poco, más adelante,
Ese es el versículo 24, ¿no? Pues en el versículo 28 dice a los apóstoles: vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. ¿Pero cómo es posible? Es que Jesús no pedía más de que llegaran hasta la línea roja. ¿Y que llegaron, Padre Antonio? Pues que a pesar de que le insultaban, le llamaban loco y le llamaban falso profeta y le llamaban, en fin, un montón de cosas, ignorante y mil cosas más, y blasfemo, sí, el Hijo de Dios, blasfemo, siguieron con él. Por lo tanto, también a ellos iban dirigidos estos insultos. Vais detrás de un loco porque estáis locos. Vais detrás de un ignorante porque sois ignorantes. Vais detrás de un no sé qué porque sois también vosotros exactamente igual. Blasfemos igual que él. Permanecieron con 40.000 debilidades, pero ahí estaban, ya disponibles para recibir el Espíritu Santo a partir de la muerte de Jesús. Jesús todo lo hace bien. No condenemos a nadie antes de tiempo, ¿vale? Ojalá tuvieras capacidad para juzgarte a ti mismo. A lo mejor ya te hubieras desprendido de muchas hojas que te impiden dar el fruto. A ver si toda la fuerza de tus raíces está en dar hojas y no fruto. Bueno, estas son las buenas noticias del Evangelio de hoy. Las buenas noticias, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, ¿no? De vuestro seno correrán ríos de agua viva. Y dice San Agustín, los ríos de la predicación evangélica. También los ríos del testimonio. Tú que estás impedido en tu casa, ya no te puedes mover. El testimonio de cómo llevar tu enfermedad, tu ancianidad, el cómo llevarlo, con sabiduría, con elegancia. Con sabiduría y con elegancia. Porque los discípulos de Jesús morimos con sabiduría y con elegancia. Sí, y eso hace parte de la voluntad de Dios. Y hay que dar los pasos necesarios para eso, con sabiduría y con elegancia. ¿De acuerdo? Yo tengo compañeros de misión que están en las últimas. Y ya donde están, en África o en América, ya no dan más de sí. Y cuando entienden que son un estorbo, porque ya no se valen por sí mismos, comprenden que no van a estar ahí para dar trabajo a los demás cuando a los demás les quitas tiempo para evangelizar. Y tienen la elegancia de venir a España, a una residencia donde están los ancianos. Lloraron cuando salieron de la misión, me consta que sí. Pero sabían que Dios quería que murieran con dignidad, bien cuidados y sin quitar a otros el tiempo que podían dedicar a evangelizar. Por eso yo insisto tanto en esto. Sí. Y en la elegancia de una residencia dan testimonio de Dios a la gente que les cuida, a los enfermeros, que tienen que hacerles de todo, incluso limpiarles de sus cosas. Dan testimonio de la elegancia, de que son discípulos de Jesús. También en una residencia podemos dar testimonio de esto. Y lo sé por ejemplos que tenemos entre nosotros, lo sé por eso. Adelante, adelante. Hemos cruzado la línea roja de ser discípulo de Jesús como la cruzaron los apóstoles, ¿no? Y cada paso es un testimonio de vida. De tu seno saldrán los ríos de la predicación. Y cuando esto no se puede, que a mí me pasará un día, los ríos del testimonio, de que Jesús vive en mí y de que yo vivo en Jesús. De que Jesús vive en mí y de que yo vivo en Jesús. Qué cosa más bonita. ¿Hay premio mayor para un hombre, una mujer en este mundo? Jesús vive en mí y yo vivo en él. Exactamente. El que me ama guardará mi palabra y vendremos a él y haremos morada en él, en su seno, en su seno, en su seno. Y como vive en ti, ¿qué pasa? Tú vives en él y él vive en ti. ¿De acuerdo? La perfección a la que nos lleva
perfección como obra de Dios, a la que nos lleva la espiritualidad de la palabra, de su seno. Y el tiempo que nos queda, vamos a ver una profecía de Ezequiel. Agarraos bien, porque lo que hemos leído antes, de su seno saldrán ríos de agua viva, está profetizado ya en Ezequiel, para que uno no se invente cositas por ahí, ¿no? Ha dicho Dios, me ha dicho Dios, me ha dicho Dios. Lo que ha dicho Dios en la Escritura es insuperable. Ya lo dijo San Juan de la Cruz, lo dijo el autor de la Carta a los Hebreos. ¿Y qué dijo Padre? Capítulo 47 es un poco largo, voy a ir a lo esencial. Ezequiel tuvo una visión del templo de Jerusalén. Y en esa visión, veamos lo que vio. Me llevó, un ángel, le llevó a la entrada del templo, y aquí que debajo del umbral del templo salía agua en dirección a oriente. Dios mío, en dirección a oriente. Oriente es donde dicen que brilla el rostro de Dios. Es Jesús que vuelve al Padre. Es tu predicación que es guardada en el libro de la vida que tiene el Padre. Tu predicación, tu testimonio, lo que el Evangelio vaya haciendo dentro de ti, es agua de tu seno, que llega al rostro del Padre y se escribe en el libro de la vida, porque tú tienes un libro de la vida. Dice, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente y el agua bajaba de debajo del lado derecho del templo, al sur, debajo del templo, una apertura en la fachada, y bajaba hacia el Padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que bajaba de debajo del lado derecho. Pues que en el lado derecho de Jesús crucificado fue abierto por una lanza, le atravesó el corazón y salía sangre y agua. ¿Qué os parece? De su seno correrán ríos de agua viva, la palabra que has guardado, y la sangre que simboliza la Eucaristía, ya en el Antiguo Testamento. ¿Os dais cuenta que os decía antes la belleza infinita de la palabra? Toda la belleza del mundo, que la hay. Que la hay. Que la hay. Es hija de esta belleza de la palabra como la que estamos viendo ahora. Lo vio Ezequiel, el templo de Jerusalén. Hubo una abertura en el lado derecho y vio un manantial de agua que salía de allí. Y ese manantial de agua empezó a recorrer campos y campos. Luego lo leeremos si da tiempo. Y ahí por donde pasaba crecían árboles con frutos. Y esos frutos servían de medicina a las naciones. Aquel que por la razón que sea no ha conocido la Iglesia, no ha conocido el Evangelio, no ha conocido la palabra, pero te ha conocido a ti. Y tú eres, creo que fue San Francisco el que lo dijo, tú eres quizá el único Evangelio que pueda leer un hombre que desconoce a Dios, por la razón que sea. Este árbol servirá de medicina a las naciones. De su seno correrán ríos de agua viva. Ahora os dais cuenta cómo es mucho más bonito el Ave María diciendo, bendito sea el fruto de tu seno. Es bíblico, aparte del buen gusto, porque vientre es muy mal gusto, es que es mucho más bíblico. Porque de tu seno nace el testimonio que tú tienes que dar, o la predicación del Evangelio, cada uno según su carisma. ¿Por qué? Porque tu seno está lleno del agua viva de la palabra. Nos queda un minuto, yo os leo el final que os iba a decir antes, ¿no? Si me da tiempo, creo que sí. Dice que ahí donde llega el agua queda saneada, o creo que es el anterior, ¿no? Exactamente.
dice, ay Dios mío, a orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, todos los meses. Ahí no se seca la higuera nunca, ni en verano ni en invierno. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Capítulo 47 de Ezequiel, enterito, os lo leéis.